Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las estructuras y orgánidos celulares. Para comenzar, ¿cómo distinguimos las estructuras y los orgánidos? Bueno, los orgánidos tienen una membrana que les voy a explicar más adelante y las estructuras no la tienen. Comenzamos con la membrana plasmática, que es la que les iba a explicar. Ok, es una estructura flexible que está presente en todas las células. Estas se encuentran rodeándola y determinan los límites entre su parte interna y externa. Esta es semipermeable, o sea, es una capa selectiva, la cual decide qué sustancias pasan hacia la célula, qué cambios hace o cuáles no. Continuamos con el núcleo. El núcleo es el orgánido más prominente de la célula. Generalmente tiene forma esférica y se ubica en el centro. Contiene la mayor parte de ADN. Este es un regulador de funciones de la célula y pasa los caracteres hereditarios hacia la célula. Continuamos con el nucleoplasma. Constituye el medio interno del núcleo y contiene proteínas, enzimas, nucleótidos de ADN y ARN, iones y agua. Su consistencia es coloidal. Se puede encontrar uno o dos nucleolos. Este vendría siendo como el líquido del núcleo de la célula. Continuamos con el nucleolo. Se localiza en el interior del núcleo y es la estructura más notoria, ligeramente esférico y de apariencia densa. No está rodeado por membrana y consiste en una gran acumulación de diversas macromoléculas como el ADN, ARN y macromoléculas. Sigue la cromatina. Está formada de ADN y sirve para regular funciones de la célula y transmitir información genética. Se encuentra en el interior del núcleo. Y bueno, lo que les expliqué, se lo voy a explicar más a fondo, está asociado con proteínas llamadas histonas, formando la cromatina, que tiene aspecto de una red de granulos y cadenas, que es lo que observamos en la imagen. Cuando la cromatina se pliega y empaqueta, forma unas estructuras compactadas llamadas cromosomas, las cuales contienen información hereditaria de los organismos, que viene siendo esa que parece como letra H. Ok, la envoltura nuclear es la que limita el núcleo y separa el contenido nuclear del citoplasma. Está constituida por una doble membrana y pues esta en sí es permeable e intercambia sustancias. Continuamos con el retículo endoplasmático rugoso. Consta de un sistema de membranas organizadas en forma de una red de túbulos ramificados y sacos aplanados interconectados. Estos se inician en la membrana externa de la envoltura nuclear y están distribuidos por todo el citoplasma. Su apariencia es granular debido a la presencia de miles de ribosomas que se adhieren en la cara externa de la membrana. El retículo endoplasmático rugoso retiene proteínas y los ribosomas que las retienen las sintetizan. Continuamos con el retículo endoplasmático liso. Este es semejante al anterior, pero su función
Está relacionada con la síntesis de lípidos y también interviene en la detoxificación, que es la degradación de sustancias tóxicas como drogas o como alcohol. Continuamos con los ribosomas. Que es una estructura pequeña formada por ARN. Recuerden que digamos que las estructuras no tenían membrana. También formado por proteínas. Y tiene una forma esférica o elíptica. Estos son los que sintetizan las proteínas necesarias para la célula. Continuamos con los mitocondrias. Son orgánulos de forma alargada que miden entre 0.5 a 1 micra de diámetro y se encuentran en el citoplasma y su número puede variar dependiendo del tipo de célula. Los mitocondrias se encargan de la respiración aerobia, o sea, la respiración celular que nosotros tenemos para producir energía, o la mejor llamada ATP. Esto también se puede reproducir por sí sola y está formada por dos membranas, la externa que es lisa y la permeable, y la interna que es impermeable a iones y semipermeable a pequeñas moléculas. Continuamos con los lisosomas. Bien, los lisosomas son orgánulos celulares formados por un saco membranoso de forma esférica o ovalada que contiene enzimas, con un pH cercano a 5, por lo que lleva a cabo la digestión intracelular de macromoléculas. O sea, en sí son orgánulos que contienen enzimas para degradar moléculas, aunque también degrada orgánulos viejos e incluso bacterias. Continuamos con el citoesqueleto. Es una red organizada de filamentos y túbulos de diferentes proteínas interconectadas entre sí. Esta se distribuye por toda la célula a través del citoplasma y van desde la membrana plasmática hasta el núcleo. En sí, el citoesqueleto son como fibras que mantienen a los organelos en su sitio. O sea, mantienen a cada organelo en su sitio. Incluso se podría decir que dan forma a la célula. Continuamos con el aparato de Golgi. Está compuesto por una serie de sacos membranosos aplanados que reciben el nombre de cisternas, las cuales disponen formando pilas llamadas dictiosomas. Está integrado por tres partes: lado cis, por donde entran las moléculas provenientes del retículo endoplasmático, las cisternas intermedias, donde se procesan estas moléculas, y el lado trans, desde donde se reparten los otros compartimentos. En sí, el aparato de Golgi empaqueta y modifica proteínas y lípidos de los retículos endoplasmáticos, que son el liso y el rugoso, y pues también las modifican. Bueno, continuamos con el citoplasma. Constituye la mayor parte de la masa de las células y se sitúa entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Tiene una apariencia de gel viscoso y está constituido aproximadamente por un 75% de agua, sales minerales, gran variedad de iones, azúcares, proteínas, ácidos grasos y nucleótidos. Su parte líquida, que como ahí decía, era como un gel viscoso, porque esto se debe a que está en un estado coloidal. Y se podría decir que el citoplasma es como un medio de transporte de las moléculas. Continuamos con el centrosoma. Esta estructura está localizada en el área central de las células, como animales y vegetales, cerca del núcleo
que se considera el principal centro organizador de microtúbulos, y a partir de eso origina una estructura llamada uso mitótico. Estos se acomodan para dividir las células. Continuamos con los centriolos. Son un par de pequeñas estructuras cilíndricas colocadas perpendicularmente una con respecto a otra, aproximadamente 0.2 micros de diámetro, compuesto por 9 tripletes de microtúbulos acomodados paralelamente formando anillos unidos por proteínas. Estos ayudan a la organización del uso mitótico, al igual que los centrosomas, para la misma función, la división celular. Continuamos con los flagelos. Bien, los flagelos son organismos que solo algunas células los presentan y generalmente tienen uno o dos. Son largos y miden entre 100 y 200 micros de longitud y están formados por proteínas. Se podría decir que son como una colita, como se observa ahí en la imagen. Y estos ayudan a los organismos unicelulares a desplazarse. Perdón, me equivoqué. No ayudan a los organismos unicelulares. Ellos permiten la movilidad en las células, no en los organismos, en las células. Continuamos con los cilios. Ellos sí son los que ayudan a los organismos unicelulares a desplazarse. Son numerosas y diminutas prolongaciones cilíndricas que parten de la superficie de la célula y son móviles. Miden entre 5 y 10 micras de longitud. Se encuentra con frecuencia en organismos unicelulares y, como les dije, estos permiten su desplazamiento. Continuamos con las vacuolas. Son orgánulos celulares típicos de células vegetales formados por un saco membranoso selectivamente permeable que se conoce como tonoplasto. Este contiene agua y una gran variedad de moléculas orgánicas e inorgánicas. Ok, las vacuolas contienen agua, nutriente, desechos y toxinas. Estas son las que ayudan a las plantas, como dice ahí, a los vegetales, a mantenerse hidratados, porque como sabemos muchas plantas no son regadas diariamente, sino son regadas algunas hasta el tiempo de lluvia. Entonces esta es como el sistema de nosotros que guarda ciertos nutrientes a las plantas para que se puedan estar alimentando entre sí cuando no tengan su alimento. Continuamos con los cloroplastos. Ok, son orgánulos característicos de las células vegetales que se localizan entre las partes verdes de las plantas. Tienen una forma oval de disco y miden entre 5 y 10 micras. Son abundantes. Puede haber entre 20 y 100 en cada célula y son los responsables de realizar la fotosíntesis. O sea, ellos son los que transforman la glucosa en energía o la luz, la energía luminosa del sol. O sea, transforman la energía luminosa del sol en energía química, que es la glucosa, y luego pues se vuelve energía. Y terminamos con la pared celular. Son las células de los hongos y de los vegetales que se caracterizan por presentar una pared celular. Esta es una estructura que se localiza fuera de la membrana plasmática. Es como otro escudo hacia la célula. Esta rodea la célula y proporciona más protección. Es como una protección extra de la célula. Y bueno, sería todo de mi parte. Espero me haya explicado bien y si tienen dudas, pregunten.
Los leeré en los comentarios. Suscríbanse a mi canal.